¿Estás pasando por el peor momento de tu vida? ¿Te sientes siempre cansado, sin rumbo, como si todo se te viniera encima? Los problemas personales crecen y a eso le sumamos la violencia de género, la trata de personas, el abuso infantil en todas sus expresiones, las guerras, las adicciones, el narcotráfico y el maltrato animal. ¿Cómo podemos resolver todo eso sin castigos, sin armas, sin seguir haciéndonos daño? Con salud mental, porque una mente sana no abusa, no consume violencia, drogas, poder ni dolor. Cuando dejas de huir de ti, dejas de dañar a otros. Soy Alicia Félix, psicóloga especialista en ansiedad y depresión. Esto es Revolución de Salud Mental, terapia psicológica en audio. Sanar tu mente es sanar el mundo. Bienvenido a tu segunda sesión. Aquí haremos un pequeño test de ansiedad y comenzamos con una evaluación rápida. Todo lo que voy a preguntar debes haberlo vivido diario, mínimo por 6 meses, ya que para bien o para mal, todo lo que repetimos diario por 6 meses se entrena y se adquiere como hábito. Es decir, se aprende. Hay que descartar una enfermedad física, biológica, que produzca estos síntomas. Es decir, que no haya una enfermedad que esté causando estos síntomas. Hay que checar que no sea a lo mejor un tema de presión, un tema de diabetes, un tema a lo mejor de otra enfermedad que esté generando estos síntomas, porque también las enfermedades, incluso por ejemplo, la obesidad nos llega a ocasionar episodios de depresión, dependiendo de qué tanto peso en exceso tengamos, ¿no? Porque a lo mejor nuestro cuerpo estaba acostumbrado a moverse de forma ligera, más hábil, y conforme fuimos subiendo de peso, fue limitándose en su movimiento, el esfuerzo es mayor y comienza a entrenarse para estar ahora sí que en un tema depresivo, por el tema de estar quieto. Entonces, también tenemos que checar no estar intoxicados o con sobredosis de alcohol, CBD, marihuana o medicamento antibiótico. Hay medicamentos que incluso dice efectos secundarios pueden causar, y ahí vienen, ¿no? A lo mejor un poco de taquicardia, un poco de sudoración, sentirse aletargado, como con sueño todo el tiempo. Por ejemplo, los antigripales son mucho de sentirse con sueño, ¿no? Bueno, por eso es que debemos de checar que no estemos bajo el influjo de algún intoxicante o algún medicamento no esté produciendo estos efectos secundarios. Hay medicamentos como por ejemplo que ya son para toda la vida, ¿no? Que son para la diabetes, para una hipertensión, que pueden estar causando estos efectos secundarios y para ello tienes que acudir al médico al doctor especialista tratante para decirle que te cambie el medicamento o que prueben varios medicamentos hasta que lleguen al correcto que no te cause estos síntomas, ¿no? Bueno, vas a responder con una B si es siempre, con una C si es ocasionalmente y con una D si es nunca, ¿ok? Entonces, va la primera pregunta. Piénsalo y sé honesto. La honestidad nos va a ayudar a que nosotros mismos nos autoevaluemos y sepamos qué está sucediendo con nosotros. Primera pregunta. ¿Alguna vez te has sentido tan angustiado que crees estar loco? Segunda pregunta. ¿Has tenido ideas obsesivas que están en tu cabeza por horas, días y meses? Tercera pregunta. ¿Presentas pensamientos que no te dejan dormir? Siguiente pregunta. ¿Crees que es muy difícil vivir? Siguiente pregunta. ¿Tienes pensamientos que te distraen de tus actividades? Siguiente pregunta. ¿Tus pensamientos son tan activos que afectan tu sueño? Siguiente pregunta. ¿Puedes dejar tu mente en blanco con facilidad? Siguiente pregunta. ¿Todos hacen malas tareas, por ello tú tienes que realizar siempre personalmente todas las actividades? Siguiente pregunta. ¿La excelencia tiene que ser y estar en tu vida? En caso contrario, ¿todo es un fracaso? Siguiente pregunta. ¿Todo tiene que ser perfecto o no sirve? Siguiente pregunta. ¿Sueles sentirte cansado o fastidiado? Siguiente pregunta. Cuando tienes un problema, ¿únicamente piensas en el problema? Siguiente pregunta. ¿Las personas te describen como una persona de carácter fuerte porque te enojas frecuentemente? Siguiente pregunta. Si es necesario, ¿logras gritar en el área de servicio al cliente? Siguiente pregunta. ¿Has sentido que tu corazón corre en tu pecho? Es decir, palpita muy rápido. ¿Alguna vez te has sentido tan angustiado que crees estar loco? Siempre. ¿Alguna vez? Nunca. Siguiente pregunta. ¿Has tenido ideas obsesivas que están en tu cabeza por horas, días y meses? Siempre, ocasionalmente, nunca. Siguiente pregunta. ¿Presentas pensamientos que no te dejan dormir? Siempre,
ocasionalmente, nunca. Siguiente pregunta. ¿Crees que es muy difícil vivir? Siempre, ocasionalmente, nunca. Siguiente pregunta. ¿Tienes pensamientos que te distraen de tus actividades? Siempre, ocasionalmente, nunca. Siguiente pregunta. ¿Tus pensamientos son tan activos que afectan tu sueño? Siempre, ocasionalmente, nunca. Siguiente pregunta. ¿Puedes dejar tu mente en blanco con facilidad? Siempre, ocasionalmente, nunca. Siguiente pregunta. Todos hacen mal las tareas, por ello tú tienes que realizar siempre personalmente todas las actividades. Siempre, ocasionalmente, nunca. Siguiente pregunta. La excelencia tiene que ser y estar en tu vida. En caso contrario, todo es un fracaso. Siempre, ocasionalmente, nunca. Siguiente pregunta. ¿Todo tiene que ser perfecto o no sirve? Siempre, ocasionalmente, nunca. Siguiente pregunta. ¿Sueles sentirte cansado o fastidiado? Siempre, ocasionalmente, nunca. Siguiente pregunta. Cuando tienes un problema, ¿únicamente piensas en el problema? Siempre, ocasionalmente, nunca. Siguiente pregunta. ¿Las personas te describen como una persona de carácter fuerte porque te enojas frecuentemente? Siguiente pregunta. ¿Mi vida ideal sería en la cama todo el día? Siempre, ocasionalmente, nunca. Siguiente pregunta. Cada día olvido más cosas como ¿a qué iba la cocina? ¿Dónde dejé las llaves? E invierto mucho tiempo buscando, recordando. Siempre, ocasionalmente, nunca. Siguiente pregunta. Pienso que si hubiera hecho las cosas diferentes, mi vida sería otra. Siempre, ocasionalmente, nunca. Siguiente pregunta. ¿Debí haber hecho diferente mi vida? Siempre, ocasionalmente, nunca. Siguiente pregunta. ¿Invierto tiempo pensando en el pasado? Siempre, ocasionalmente, nunca. Siguiente pregunta. ¿Recuerdo frecuentemente mi pasado doloroso? Siempre, ocasionalmente, nunca. Siguiente pregunta. Cuando recuerdo los malos momentos de mi vida, ¿lloro? Siempre, ocasionalmente, nunca. Siguiente pregunta. ¿Evito a las personas? Por ello, prefiero no salir de casa. Siempre, ocasionalmente, nunca. Siguiente pregunta. En el día me es difícil terminar mis actividades. Por ello, en la noche las termino desvelándome. Siempre, ocasionalmente, nunca. Siguiente pregunta. ¿El tema de obesidad es un tema de salud que afecta a mi vida? Siempre, ocasionalmente, nunca. Siguiente pregunta. ¿Tengo hambre todo el día? Siempre, ocasionalmente, nunca. Siguiente pregunta. ¿No tengo hambre nunca? Siempre, ocasionalmente, nunca. Siguiente pregunta. ¿Todo el día tengo hambre? Siempre, ocasionalmente, nunca. Siguiente pregunta. ¿Los problemas se terminarían más rápido si yo no existiera? Siempre, ocasionalmente, nunca. Siguiente pregunta. ¿Es muy difícil mi vida? Siempre, ocasionalmente, nunca. Siguiente pregunta. ¿Envidio o desearía ser yo ese familiar difunto? Siempre, ocasionalmente, nunca. Bueno, estas preguntas generalmente son un poco difíciles, pero cuando acaba de suceder una crisis o una circunstancia que está fuera de nuestras manos y que agranda nuestras emociones, como, no sé, se nos murió alguien recientemente, perdimos trabajo o estamos pasando por un mal momento, los síntomas son normales en 2 semanas y tienen que tener tendencia a disminuir. Si se presenta una situación de cambio o pérdida, pues es más o menos normal. Los síntomas incapacitan las funciones vitales de la persona, como trabajar, estudiar, higiene, salud en general. Los síntomas hay que verificar que no sean provocados por sustancias tóxicas como el alcohol, medicamentos o alguna enfermedad. Recuerda que si has vivido por más de 6 meses con ansiedad o depresión, esta se aprende y se vuelve un hábito en tu vida, disminuyendo la calidad de vida. Si respondiste a 13 preguntas con ocasiones, estás iniciando a desarrollar ansiedad o depresión. Si respondiste a 13 preguntas siempre, ya tienes ansiedad o depresión. Si respondiste nunca y crees que la ansiedad no es un tema en tu vida, únicamente es importante que te enfoques en tu salud física y monitorearte cada año si algo sucede y comienzas a desarrollar depresión o ansiedad. En ambos resultados es ocasionalmente y siempre es importante trabajar de forma preventiva o correctiva antes de que la calidad de vida se vea afectada. Recuerda que la ansiedad o la depresión la aprendes y en terapia psicológica no olvidas ni borras lo aprendido. Aprendes nuevas estrategias y herramientas adecuadas para poder tratarte. Por ejemplo, cuando sabes sumar, pero no sabes sumar mentalmente, aquí aprenderás a hacerlo mentalmente. Otro ejemplo es que
vemos a una tía, ¿no? Que vive en casa de los abuelos. Esa tía, por años va de la casa al trabajo y no tiene nunca trabajos fijos ni estables, ¿no? Pero es normal. Y ella, pues ahí vive entre discusiones, entre que ya se quiere ir, pero no puede irse, no puede independizarse, y entre que también los abuelos o los papás de ella, pues también no quieren que ella esté ahí. Ajá, pero nosotros, pues ahí vemos que ella ahí se ve cómoda, ¿no? Y en las reuniones familiares vemos que esta tía pues nunca sale, ¿no? Más que a saludar, a comer, y es poco lo que vemos que socializa, ¿no? Entonces, para nosotros esto lo vamos viendo pues normal. Uh-huh. Incluso aprendes que para ella es normal que nunca se arregle, que nunca arregle el lugar donde vive, o que sea poca la aportación económica, que sea poca la aportación en actividades, y que la comunicación siempre sea a base de discusiones y que solo ella haga como lo mínimo indispensable para sobrevivir. Y todo el tiempo se la pasa a lo mejor viendo la tele o hablando por teléfono, y a lo mejor, ¿no? Vamos a imaginar que tenemos un hijo, ¿no? Ya cuando lo vemos que es adolescente, vemos que lo único que le interesa es estar en su cuarto, y decimos, bueno, la nueva forma de comunicarse o la nueva forma de divertirse es a través del teléfono, el iPad, la laptop, en videojuegos, ¿no? Entonces, como tuvimos una tía que vimos que era así de seria y que al parecer era feliz, o eso se veía estable, pensamos que ahora nuestro hijo adolescente es normal, ¿no? Que esté así, igual, ¿no? A lo mejor todo el tiempo encerrado en su cuarto, que cuando salga la comunicación y la convivencia sea mínima. Y entonces, porque vemos que nada afecta, ¿no? Ya que en la escuela tiene calificaciones aceptables, en casa no hace desorden, por ello tampoco tiene nada que limpiar. Aquí, pues, vamos notando a una persona que se ve como normal, a alguien que no busca convivencia ni distracciones fuera del hogar, ¿no? Pero cuando exploramos a esta persona, descubrimos más situaciones que hemos normalizado, porque creemos que somos normal, que es normal, pero no vemos que viven la disfuncionalidad. ¿Por qué? Porque a lo mejor como adolescente todavía no le afecta, pero el día que tenga que salir a buscar un trabajo, el día que tenga la oportunidad de crecer en el trabajo, quizás no va a crecer laboralmente porque es una persona que no está confrontándose a la sociabilización, ¿no? No sabe ser líder, no sabe tener discusiones, negociaciones, y claro que al inicio no afecta porque es un adolescente que a lo mejor nosotros como padres solventamos o que los abuelos solventan, pero ya posteriormente, el día que no estén las personas que le solventan económicamente o que le tienen, ahora sí que viene en orden toda la vida en el hogar, y que ellos no pueden tener una vida ordenada, equilibrada, precisamente porque no hay alguien, ¿no?, que les esté solventando más áreas, es ahí en donde notamos que realmente no era normal y que lo que se estaba creando era una disfunción. Ahora te hablaré. ¿Qué es la ansiedad? Esta información quizá ya la has escuchado, ya la has leído. Yo traté de hacerla de forma sencilla, ¿no? Y sencilla, y a la vez de contribuir con más información de la que siempre hay en todos lados. Pero si quizá esta información no te interese, pues puedes ayudarme escuchándome. Deja ahí que corra y a lo mejor no me escuches. Pero con eso me ayudarías, ¿verdad? Pero lo mejor sería que lo escucharas. Quizá aquí encuentres algo nuevo o algo que te pueda ayudar. Bueno, pues ahora sí, ¿qué es la ansiedad? Es una emoción, pensamiento y son acciones para activar al cuerpo para huir de un peligro. La ansiedad, al igual que todo lo que hace nuestro cuerpo, es por tema de instinto de sobrevivencia. Hay emociones incómodas y por tanto las calificamos como malas. Es normal sentir temor, angustia, pánico. Por ejemplo, sentir miedo a una nueva situación es normal y hasta es funcional, ya que no sabemos si la situación nueva será positiva o negativa. Cuando hay temor, existe preocupación, y cuando hay preocupación, planificamos para poder sobrevivir. La normalidad se calificaría en medida de la frecuencia, la adaptación y nuestro desempeño, sea funcional o no. Por ejemplo, es normal sentir nervios, o sea, como una sensación de falta de aire, vergüenza, quizá la cara caliente o los cachetes porque se ponen rojitos, el corazón acelerado, sudoración, antes de hablar en público. Lo adaptativo es que te prepares ensayando antes de hablar en público, y con la exposición frecuente del tema en el público, lo normal es la disminución de las sensaciones, pensamientos y conductas nerviosas. Si aumenta cada que hablamos en público, esto se vuelve un tema disfuncional.
Sumamos a esto una mala experiencia como burlas, accidentes, no sé, te caíste, ¿no? Tartamudeaste u olvidaste el tema, se te quedó en blanco la mente. Empeoran las sensaciones y pensamientos incómodos. En la terapia cognitivo-conductual no te vamos a decir que olvides estas malas experiencias, te vamos a enseñar a corregir los pensamientos que originan las sensaciones incómodas para que sea funcional el hablar en el público o todo aquello que cause un problema de ansiedad. Por ejemplo, hay situaciones extremas en donde lo disfuncional sería que al estar frente al público no puedas articular palabra y tu trabajo sean ventas, ¿no? Lo disfuncional o no adaptativo sería generar una fobia, es decir, terror a hablar en público. Se puede desarrollar poco a poco. Por ejemplo, un actor que arruinó su carrera por salir siempre intoxicado, alcoholizado, a actuar por miedo escénico. Un miedo escénico que fue generando él con el tiempo, poco a poco, ¿no? Existen personas que asisten a cursos de oratoria para quien tiene la habilidad y desea maximizar sus conocimientos y habilidades. Eso está bien, pero hay quien tiene fobia de hablar en público y el curso o taller le ayudará a incrementar sus habilidades y estrategias, pero el tema de ansiedad no será resuelto hasta que trabaje el tema de ansiedad. Esta persona con fobia social hablará mal del curso o del taller, dirá que no funciona. Sin embargo, no evalúa que su necesidad es la de trabajar su tema de ansiedad. La ansiedad es un instinto de sobrevivencia normal. Es un estado en donde el cuerpo se activa para huir de un peligro. Se vuelve disfuncional cuando entrenamos a nuestro cuerpo a contraer los músculos y activarse para huir del peligro todo el tiempo. Cuando el cuerpo se activa para huir, experimenta una serie de respuestas biológicas diseñadas para prepararlo para la acción rápida y la escapada. Estas respuestas las regula el sistema nervioso autónomo y el endocrino y son similares a las que ocurren cuando el cuerpo se activa para luchar o enfrentar una situación estresante. Aquí hay algunas de las respuestas biológicas que ocurren cuando el cuerpo se activa para huir. Está la activación del sistema nervioso simpático. Se produce una activación del sistema nervioso simpático, que es la parte del sistema nervioso autónomo, que es responsable de la respuesta de lucha o huida. Esto desencadena una cascada de reacciones en todo el cuerpo para prepararlo para la acción. Se activa todo el cuerpo, es como si encendieras una máquina al 100% lista para trabajar. Esto es normal cuando hay situaciones en las que tenemos que activarla para solucionar. Por ejemplo, tu carro, ¿no? Tú lo enciendes para ya poderte trasladar a otro lado. Inmediatamente enciende y cumple todas sus funciones. Pero, ¿qué sucedería si dejáramos ese automóvil encendido todo el día? Haría un consumo de gasolina excesivo que no estamos ocupando para nada, ¿no? Este es el tema de la ansiedad, que activa todo el cuerpo y todas las funciones biológicas que no tienen ninguna finalidad, no están siendo utilizadas y lo único que hacemos es entrenar al cuerpo a siempre estar activando todo el sistema y esto puede provocar enfermedades degenerativas en un futuro. Otro ejemplo es en un pequeño accidente, ¿no? Cuando vamos caminando nos caemos. Nuestro cuerpo se desorienta, se siente agredido, incluso nos asustamos. Se activa todo nuestro cuerpo para estar alerta porque nos sentimos vulnerables. La activación dura normalmente entre 30 a 60 minutos. Quien está entrenado a vivir en el estrés, el cuerpo dura activado todo el día o incluso días asustado de que me caí, ¿no? Notaremos un cansancio extremo al final de la activación. Otro ejemplo es que cuando otro accidente, ¿no? Resbalamos en un piso mojado y caemos pegándonos en la cabeza, nos desmayamos. Terminamos en urgencias por un coágulo en la cabeza. Nosotros al despertar, nuestro cuerpo se activará lo más posible por horas, incluso días. El cuerpo está estresado porque no sabe lo que sucede, pero identifica que tiene que sanar. Se intensifican nuestras emociones, como el miedo, la frustración y pensamientos sobre el acontecimiento son repetitivos. De hecho, se intensifican. A esto le llamamos estrés postraumático y empezamos a desarrollar varios síntomas de ansiedad. Lo normal es que en 2 semanas vaya disminuyendo, pero desafortunadamente hay personas que ya viven en el entrenamiento del estrés, que ya han generado una ansiedad y entonces este acontecimiento que sí fue de alguna forma traumático puede volverse o generar
sí, generar mayores síntomas de ansiedad o aumentar los síntomas que ya teníamos de ansiedad, ¿no? Todo es normal, pero lo normal es la disminución progresiva con el pasar de los días y los procedimientos relacionados a la solución del problema. Otro ejemplo común es en la fila para pagar, ¿no? Un producto, llega una persona que omite la fila y directamente llega a hacerle una pregunta al cajero, por lo que todos comienzan a realizar la observación de la falta de la persona. Lo normal es que la activación, el estrés por ese momento dure 15 a 20 minutos, pero existen casos en donde la activación la entrenamos a que continúe por más tiempo. Ocurre que al terminar esta actividad nos dirigimos a otra actividad y continuamos irritados y activados, por lo que si llega a suceder otra circunstancia similar, puede desencadenar aumento de estrés y la suma puede ser infinita día tras día hasta que nos entrenamos a vivir activados siempre. Cuando estamos activados todo el momento, una situación sencilla puede desencadenar aumento de síntomas como taquicardia, dolor de cabeza, cansancio continuo, incluso descansando, el descanso es incorrecto. Estamos irritables, agresivos y comienza a entrenarse nuevos pensamientos disfuncionales. Pensamientos que siempre se preocupan por el futuro, pensamientos que se anticipan a lo que en realidad sucederá, pensamientos que suman para vivir en ansiedad. Ya implementada la ansiedad en nuestra vida, la calidad de salud, las relaciones personales, laborales, pareja y comunidad se ven afectadas y la calidad se ve disminuida. Con el tiempo, la calidad de vida suele dejar de existir. Otro síntoma disfuncional de la ansiedad es el aumento de la frecuencia cardíaca y respiratoria. El sistema nervioso simpático estimula un aumento en la frecuencia cardíaca y la respiración para aumentar la disponibilidad de oxígeno en el torrente sanguíneo y suministrarlo a los músculos, que están a punto de ser utilizados para la vida. La dilatación de las vías respiratorias para mejorar el intercambio de oxígeno, las vías respiratorias se dilatan, permitiendo una mayor entrada de aire en los pulmones. Este aumento del flujo sanguíneo a los músculos esqueléticos se produce una redistribución del flujo sanguíneo con un aumento significativo hacia los músculos esqueléticos que se necesitan para la acción rápida, como las piernas, para facilitar la huida. Es un trabajo acelerado del corazón, a lo que le llamamos taquicardia, lo que nos produce una sensación de dolor en el pecho o que se nos sale el corazón. Posterior a la activación existe dolor de cabeza por el flujo o por el aumento del flujo de la sangre. También otro síntoma es la activación del sistema endocrino. Se liberan hormonas de estrés como la adrenalina, epinefrina, que incrementa la alerta y la concentración. La adrenalina puede mejorar el estado de alerta y la concentración mental, lo que puede ser útil en situaciones de peligro, pero en situaciones como el estrés o la ansiedad originan pensamientos obsesivos e intrusivos, pensamientos que desvían nuestra concentración, ocasionando accidentes, falta de creatividad para resolver problemas. Otro síntoma es la vasoconstricción en ciertos tejidos. La adrenalina puede causar la constricción de los vasos sanguíneos en ciertos tejidos, como la piel, el tracto gastrointestinal, desviando más sangre hacia los músculos esqueléticos para la acción rápida. La noradrenalina, la norepinefrina, desde las glándulas suprarrenales, estas hormonas aumentan la alerta, la energía y la fuerza muscular, preparando al cuerpo para la acción inmediata. El cortisol tiene varios efectos en el cuerpo, incluido el aumento de la disponibilidad de la glucosa en la sangre para proporcionar energía adicional a los músculos y al cerebro. Incluso aquí, por ejemplo, podrías pensar, ¿y qué? ¿Qué pasa si hay tanta glucosa? Pues si nosotros estamos generando mucha glucosa para enviar a los músculos, acuérdate que este es un tema que puede originar diabetes. Entonces es por eso que tener o mantener activo todo el sistema o todo nuestro cuerpo, que es lo que hace la ansiedad, es peligroso porque podemos terminar nosotros mismos generando una enfermedad degenerativa, entre otras más. Porque, por ejemplo, el cortisol puede influir en la regulación del estado de ánimo y la respuesta emocional al estrés. Si entrenas a tu cuerpo a producir cortisol, se desequilibra su producción normal. Cuando la ansiedad es crónica o persistente, los niveles elevados de cortisol a largo plazo pueden tener efectos negativos en la salud física y mental. Por ejemplo, pueden contribuir a problemas como trastornos del sueño, insomnio
problemas digestivos, aumento de peso, supresión del sistema inmunológico y riesgos de desarrollar trastornos de ansiedad o depresión. La movilización de energía: se liberan glucosa y ácidos grasos en el torrente sanguíneo para proporcionar combustible adicional a los músculos que se utilizarán durante la huida. Esto provoca una reducción de la actividad digestiva, similar a la respuesta de lucha u huida. La actividad digestiva se reduce para desviar la energía y el flujo sanguíneo hacia los sistemas necesarios para la acción rápida. Otro es que hay un incremento de la sudoración para ayudar a enfriar el cuerpo durante la actividad física intensa. Se produce un aumento de la sudoración para facilitar la pérdida de calor a través de la evaporación del sudor. Y sí hemos notado, ¿no? Cuando nos estresamos o hay personas que sufren de ansiedad, tienen temas de sudoración excesivo. No todos, pero puede ser entrenado o lo podemos llegar a generar si es que nos entrenamos a vivir en. Estas respuestas biológicas están diseñadas para maximizar las capacidades físicas del cuerpo y aumentar las posibilidades de escapar de una situación peligrosa. Después de la activación hay cansancio. Por ello, una persona con ansiedad no descansa porque incluso dormido su cuerpo se activa o se encuentra en un estado de activación continua. Cuando no hay un descanso correcto, el cuerpo no tiene posibilidad de regeneración celular, lo que descontrola al sistema inmunológico, actuando en exageración con temas como alergias, fibromialgia, cáncer, lupus, púrpura o infinidad de enfermedades que desarrollamos por ansiedad. Parte de los síntomas de ansiedad es una serie de preocupaciones excesivas. Anticiparnos de forma aprensiva. Es difícil de controlar. Afecta en diferentes áreas como la laboral, la social, la familiar y físicamente. Para diagnosticar como ansiedad se deben de cumplir al menos 6 meses con uno o más síntomas. Los siguientes son preocupaciones excesivas por más de 6 meses. Otro es difícil control de las preocupaciones excesivas. Otro es tener la inquietud o ser inquieto e impaciente. Otro síntoma es siempre estar fatigado, siempre estar cansado. Aunque, por ejemplo, ¿no? Hay personas que dicen, pues no hice nada el fin de semana, pero nada, de verdad, nada. Y aún así estoy sumamente cansado. O se fueron de vacaciones. Bueno, las vacaciones es normal terminar cansado, ¿no? Uno necesita vacaciones de las vacaciones. Pero aún así las personas vienen cansadas físicamente, pero hay personas que todavía a eso le sumas un agotamiento mental. O sea, vienen con fastidio, vienen más enojados de lo que se fueron y en el trabajo pues rinden menos, ¿no? O en sus actividades diarias. También está la dificultad para concentrarse, la dificultad de sentir la mente en blanco. Otro es estar irritable, enojarse con facilidad. Otro es tener la sensación de que el corazón duele o palpita rápido. Que tenemos un dolor o adormecimiento en alguna de las extremidades, como la mano, los brazos, las piernas, el pie o la cabeza. Otro síntoma es la tensión muscular, dolor en la mandíbula por apretarla o dolor o por friccionarla, así, dolor muscular por tensar sin practicar ejercicio. Por ejemplo, tú caminando en la calle puedes observar, hay personas que aunque vayan caminando, parece que van relajadas, pero están apretando el puño, ¿no? Los pies, por ejemplo, no se pueden ver, pero cuando vas a la playa, ahí puedes ver, ¿no? Cuando estás haciendo una fila, notas que alguien en la fila está apretando, ¿no? En forma de garra sus piecitos, porque ya está desesperado o angustiado de que no es su turno, ¿no? Entonces, ahí es donde esta tensión la empezamos a entrenar. Y posteriormente luego hay personas que te dicen, no, pues es que sufro de muchos dolores musculares y articulares, ¿no? Es porque tú toda tu vida, pues imagínate, estuviste entrenando a estar tenso, un día el músculo ya solamente su naturaleza va a ser estar tenso, ¿no? Otro síntoma es la alteración del sueño, el insomnio, la sensación de alerta durante el sueño, la preocupación presente durante las horas de sueño. Por ejemplo, cuando sucede algo fuera de lo común, ¿no? Como un accidente muy fuerte. Ahí duermes, pero no descansas. ¿Por qué? Estás activado. Escuchas todo lo que sucede alrededor. Incluso te despiertan los pequeños sketch, ¿no? De la situación crítica que sucedió. O si tuviste una discusión, a lo mejor
comienzas a tener como recreaciones de esa escena. A esto se le llama estrés postraumático y es normal que por 2 semanas estés sintiendo o tengas esta dificultad para descansar, pero posteriormente a esas 2 semanas tiene que tender a disminuir. Si continúa, tienes que realizar ejercicios de respiración, por ejemplo, ¿no? Tienes que buscar alternativas que te ayuden, herramientas, estrategias que te ayuden a un buen descanso. Pero en el caso del insomnio, por ejemplo, por ansiedad, estás sumamente dormido y a lo mejor te vas a dar la vuelta para acomodarte nuevamente y recuerdas, ¿no? No pagué el recibo del gas. Y lo normal sería que dijeras, bueno, ya mañana lo pago, ya, me van a llegar recargos de todas formas, ¿no? Ya es las 2 o 4 de la mañana. Y ya entrenada la ansiedad por mucho tiempo, eres de las personas que se levantan en ese momento a pagar el recibo del gas porque mañana tienes un día muy saturado y no se te va a olvidar y otra vez no lo vas a pagar, ¿no? O se te viene algún recuerdo de algún pendiente y en ese momento te levantas. Lo natural sería recordarlo, incluso recordarlo y continuar con tu sueño, porque este sueño debería de ser tan pesado que no te debería de permitir reactivarte. Pero como estás acostumbrado a activarte por cualquier cosa o a estar activo, entonces no es difícil que con cualquier pensamiento te levantes, ¿no? A terminar la actividad. O lo natural en realidad sería que aunque te viniera el pensamiento lo dejaras pasar y continuaras con tu sueño. Eso sería lo normal. Bueno, otro síntoma es presentar crisis de angustia, sentir que te falta el aire para respirar. Es decir, que incluso sientes que te vas a morir. Hay personas que dicen o comentan, bueno, yo también lo he vivido, que de verdad sientes que te mueres porque sientes que hay algo que está obstruyendo, como que está obstruyendo tu respiración. Como tú ya acostumbraste a que tus músculos estén contraídos, con cualquier falsa alarma, la tráquea es un músculo, ese también se contrae y no te va a dejar respirar. Entonces, y esto puede sucederte a lo mejor estando tranquilo, viendo la televisión, tomando agua, o a lo mejor estás tú tranquilo en tu fin de semana platicando con alguien y te sucede este incidente. Y te angustia porque sientes que en cualquier momento puedes morirte en cualquier accidente, ¿no? Que dices, ay, pues luego estoy solo en mi casa tomando agua y me pasa, o comiendo, ¿no? Bueno, otro síntoma es tener miedos excesivos. Por ejemplo, hay personas que están platicando hoy con algún vecino y el vecino les dice, no, pues me detectaron cáncer. Entonces, tú corres inmediatamente y empiezas a buscar síntomas del cáncer. Y al otro día vas y te haces todas las pruebas para ver que tú no tengas cáncer. Ahí son miedos excesivos, ¿no? Y otro síntoma es los pensamientos obsesivos. Pensamientos que no te dejan ser feliz, pensamientos que todo el tiempo o la mayor parte de tus 24 horas están ahí en la cabeza, incluso cuando estás dormido, que te están fastidiando tu calidad de vida, que no te dejan ser funcional, que te hacen sentir triste, enojado, que te hacen explotar, ¿no? Pensamientos que no te dejan ser creativo para resolver los problemas. Otros síntomas son las acciones compulsivas, como lavarse las manos 10 veces o checar unas 10 veces también o 30 veces. Incluso hay personas que lo llegamos a contar, ¿no? ¿Cuántas veces vamos y revisamos que el celular se esté cargando, que el cargador de veras esté funcionando? Otros síntomas son atracones de comida. Por ejemplo, pues como no hay nada que me haga sentir bien o feliz, la comida, el alcohol bueno, pero en este caso la comida nos genera dopamina, nos da como felicidad, nos hace sentir bien. Entonces, por eso es que con la ansiedad a veces llegamos a generar este amor por la comida. Y tú ponte a pensar, ahora que las estadísticas a nivel mundial y por ejemplo en México se han disparado, ¿no? Que el 35% de la población tiene sobrepeso y el otro 35% tiene obesidad, es decir, tenemos 70% de la población que tienen un problema con la administración de la comida y con el control de su peso, ¿no? Entonces, pudiera ser que este 70% de la población tenga un tema de depresión o de ansiedad que no resuelve y que le está generando problemas de salud. Por eso es importante
de verdad que escuches los síntomas, que sepas qué es, para que identifiques, no nada más es, ay, pues tiene diabetes. Sí, pero ¿qué tal que esa diabetes se originó porque tenía un problema de ansiedad? Y por eso es que no la puede corregir, porque a veces yo escucho a los pacientes, es que me manda el doctor porque no dejo el refresco. ¿Y por qué no dejamos el refresco, no? Sabemos que lo correcto es dejar el refresco. Ah, bueno, ya cuando exploras, tiene un tema de ansiedad y ahora sí que una de las partes adictivas o parte del atracón es que se toma a diario 1 litro de Coca-Cola, de refresco, para sentirse bien, que es parte de este atracón, ¿no? Que el azúcar es lo que le hace sentir bien, que es parte de este atracón. Entonces, todo va, ahora sí que va de la mano. Y para estos síntomas tienes que verificar que no esté esto asociado a una medicación, porque hay medicamentos que como efectos secundarios generan síntomas de ansiedad, como hambre, como irritabilidad, cansancio, fatiga. Entonces hay que leer siempre, ¿no? ¿Qué efectos secundarios tiene un medicamento? O al consumo de tóxicos como el alcohol, la marihuana, porque hay veces que en la resaca tenemos síntomas de ansiedad o de depresión, pero acuérdate que todo tóxico que entra al cuerpo no se desecha de un día al otro, se desecha en 8 días, en 7 u 8 días. Entonces, imagínate, tú acostumbras los fines de semana a beber socialmente y a los 8 días todavía no terminas de sacar ese alcohol cuando ya le estás nuevamente introduciendo alcohol o marihuana, ¿no? O tabaco. Entonces, ¿es acumulativo? Sí, porque vas teniendo estos síntomas de ansiedad o depresión, pero justo es por estos tóxicos que ya te están entrenando a vivir cansado, fatigado, irritable, con taquicardia. Uh-huh. Entonces, hasta aquí estamos con la ansiedad. Vamos ahora a conocer qué es la depresión, también sus síntomas. Te repito nuevamente, quizá esta información tú digas, a mí no me es necesaria, pero a veces recordarlo nos ayuda, a lo mejor no toda, pero la mitad, a lo mejor el 30%, pero algo recuerdas que dices, algo estoy haciendo mal, esto me pasa a mí, esto me sucede a mí, o a mi mamá, a mi hermana, a mi vecina, yo noto que tienen estos temas, ¿no? Y podemos ayudar compartiendo esta información para que ellos también puedan identificar y saber que no están solos en el mundo, que somos muchos y que tenemos forma de solucionarlo. Entonces, hasta aquí esta información. Recuerda, es importante conocer la información de qué es la ansiedad o qué es la depresión, porque podemos tener una u otra. Estas dos también pueden estar mezcladas. Son la base de todos los malestares o trastornos mentales. Por ejemplo, ¿cómo es que llegó un asesino en serie a ser un asesino en serie? Bueno, primero comenzó con una ansiedad o con una depresión. Ya lo vimos en las películas, todos los villanos tienen un problema traumático, pero no porque todos generalmente tenemos temas traumáticos. El tema es cómo los manejamos, qué herramientas utilizamos para sanar. Hay quien no sanó y no sabe sanar porque en su familia no se sabía sanar. Y entonces, de generación en generación se transmite esa forma de ir sobreviviendo, ¿no? Entonces hay personas que decimos, ay, bueno, yo sobrevivo a las peores tormentas del mundo, ¿no? Escuchamos historias de vida donde les ha pasado que cosas muy difíciles, ¿no? Han entrado a la cárcel injustamente, han vivido la muerte de un ser querido, se les murió a lo mejor un hijo de manera injusta, les mataron, les secuestraron a un familiar. Cuestiones muy duras y dices, ¿por qué esta persona es tan fuerte? Y por qué hay alguien que a lo mejor hoy se pegó con el dedo gordo en la orilla de su cama y ya, hoy para él, por eso es un mal día y ya, hoy es el peor día de su vida, ¿no? Entonces, ¿cómo llegamos a esa polaridad? Sencillo, porque a lo mejor esa persona viene de una familia que todo lo viven así. O sea, todo tiene que ser tan perfecto que no hay forma de que salgan las cosas mal. Entonces, es por ello que tenemos estas herramientas o estas estrategias que nos las va a dar la psicología. En muchos casos hay mentores o tutores como madres, padres o abuelos que nos dan esas herramientas y nos las transmiten de generación en generación. Pasa el tiempo y las vamos olvidando, las vamos modificando y vamos haciendo lo que la mayor parte de la sociedad hace y que lo haga, y no quiere decir que está bien y vamos perdiendo las buenas raíces.
Y en otras, les digo, no existen esas herramientas y hay que aprenderlas de cero, ¿no? Entonces, ¿qué es la depresión? La depresión, al igual que todo lo que hace nuestro cuerpo, es un tema de instinto de sobrevivencia. Es un estado anímico triste y momentáneo, según la situación que acontece. Hay emociones que son incómodas y por tanto son clasificadas como malas. Es normal sentir tristeza, enojo, dolor, frustración, sufrimiento. Existen circunstancias específicas en donde tenemos estos sentimientos. Por ejemplo, un cambio hormonal, la pérdida de un ser querido. La normalidad se calificaría en medida de la frecuencia de adaptación y nuestro desempeño sea funcional o no. La tristeza es un sentimiento que exige detenernos. Esa pausa es con el objetivo número 1 de descansar, no más de 2 semanas. Número 2, de reflexionar, de llorar en caso de necesitar el llanto, de hacer rituales de despedida en caso correspondiente. 3, de pensar las estrategias de solución. 4, de buscar ayuda con tus redes personales creadas, amigos, familia, pareja. Y 5, comenzar con tu plan de solución. La tristeza, sufrimiento y dolor están bien sentirlos, dejarlos fluir y notarás que conforme pasan los días, estos comenzarán a desaparecer. En caso de aumento en la sensación de tristeza, sufrimiento y dolor, tienes que buscar ayuda especializada para evitar el avance y se convierta en una depresión. Dejar fluir las emociones es dejar que estas solas hagan lo que naturalmente hacen en nuestro cuerpo, como el llanto, por ejemplo, que es una respuesta emocional compleja que involucra una variedad de procesos neurológicos y hormonales. A nivel neurobiológico, es decir, cerebral, el llanto está asociado con la activación de ciertas áreas del cerebro y la liberación de neurotransmisores y hormonas que regulan las emociones y el estado de ánimo. Y hay estudios que dicen que esta activación cerebral han demostrado que el llanto activa áreas del cerebro asociadas con las emociones, como la amígdala y el sistema límbico. Estas regiones están involucradas en la regulación de respuestas emocionales, la percepción del dolor emocional y la memoria emocional. La liberación de neurotransmisores durante el llanto se liberan para lograr que la oxitocina y las endorfinas puedan apoyarnos en este estado emocional. Por ejemplo, la oxitocina, hormona llamada hormona del amor, está asociada con la vinculación social, el afecto y la empatía. Las endorfinas tienen propiedades analgésicas y pueden ayudar a aliviar el dolor emocional. También el llanto puede ayudar a reducir el estrés. Es como liberar el estrés a través del llanto. Se ha demostrado que llorar reduce los niveles del cortisol, la hormona del estrés, en el cuerpo. Esto puede ayudar a aliviar temporalmente los sentimientos de tensión y ansiedad. Y es también una comunicación no verbal. El llanto también puede servir como una forma de comunicar de manera no verbal para expresar emociones y necesidades a los demás. Las lágrimas y las expresiones faciales asociadas con el llanto pueden transmitir información sobre el estado emocional de una persona y pueden desencadenar respuestas de empatía y apoyo en los demás. Dejar fluir la depresión es dejar que los procesos naturales que se presentan los dejemos fluir. Por ejemplo, uno es el llanto, que es una respuesta emocional compleja que involucra una variedad de procesos neurológicos y hormonales. A nivel neurobiológico, es decir, cerebral, el llanto está asociado con la activación de ciertas áreas del cerebro y la liberación de neurotransmisores y hormonas que regulan las emociones y el estado de ánimo. Hay una activación cerebral. Estudios de neuroimagen han demostrado que el llanto activa áreas del cerebro asociadas con las emociones, como la amígdala y el sistema límbico. Estas regiones están involucradas en la regulación de respuestas emocionales, la percepción del dolor emocional y la memoria emocional. La liberación de neurotransmisores durante el llanto, como la oxitocina y las endorfinas, por ejemplo, a menudo la llamada hormona del amor, que es la oxitocina, está asociada con la vinculación, el afecto y la empatía. Las endorfinas tienen propiedades analgésicas y pueden ayudar a aliviar el dolor emocional. El llanto también nos ayuda a reducir el estrés. El llanto puede actuar como una forma de liberar el estrés emocional acumulado. Se ha demostrado que llorar reduce los niveles de cortisol, la hormona del estrés, en el cuerpo. Esto puede ayudar a aliviar temporalmente los sentimientos de tensión y ansiedad.
El llanto también es una comunicación no verbal. Este puede servir para que otras personas noten que estamos expresando emociones y necesidades a través de las lágrimas. Las lágrimas y las expresiones faciales asociadas con el llanto pueden transmitir información sobre el estado emocional de una persona y pueden desencadenar respuestas de empatía y apoyo en los demás. Esto, por ejemplo, en las mamás que son primerizas, que tienen sus primeros 3, 4 meses, es muy normal que no nada más estén alerta con el llanto de su hijo, sino que están alerta con el llanto de todos los niños. Entonces identifican rápidamente el llanto de un niño, aunque sea un llanto que está no cerca, sino a lo mejor está a unos 2, 3 metros, o incluso a 800 metros se ha detectado. Y esto es parte de que se ha iniciado con un proceso de instinto materno, y el llanto es uno de estos en donde luego hay mamás que quedamos como traumadas con el llanto y toda la vida, bueno, no es trauma, es parte de un proceso biológico natural en respuesta natural y normal. Por eso no critican a las mamás cuando dicen, ay, es muy sensible y luego llora el niño y voltea. Sí, porque tienes la conexión que indica que hay un peligro o que algo le está incomodando a tal grado que presenta llanto, ¿no? Entonces todo el mundo voltea y las mamás se vuelven más sensibles en el aspecto del llanto. Incluso las mamás que éramos más rudas y que éramos muy rudas antes de. Así que el llanto es parte de dejar fluir la depresión. El procesamiento emocional, el acto que llorar puede ayudar a las personas a procesar y aceptar emociones difíciles, al permitir la expresión de sentimientos. El llanto puede promover la resolución emocional y facilitar el ajuste psicológico. Es importante tener en cuenta que el llanto es una respuesta emocional natural y saludable en muchas circunstancias. Sin embargo, si alguien experimenta llanto excesivo o persistente, especialmente si se acompaña de otros síntomas como cambios del estado de ánimo, es importante buscar el apoyo profesional de la salud mental para evaluar y abordar adecuadamente la situación. Por diversas circunstancias, evitamos la ayuda profesional y dejamos progresar a la depresión. Evita que continúe y trabájala. La depresión es una serie de preocupaciones excesivas del pasado. Afecta en diferentes áreas, como la laboral, la social, la personal, la familiar y físicamente. La depresión y la tristeza suelen confundirse. Para diagnosticar como depresión se debe cumplir al menos 6 meses con uno o más de los siguientes síntomas. Por ejemplo, la pérdida del interés o de la capacidad de disfrutar. Antes, lo que te hacía feliz, las actividades que te hacían feliz, las personas que te hacían feliz, ya no te hacen o ya no te generan esa calma y esa paz en tu mente, ¿no? Por ejemplo, antes a lo mejor decías yo me iba a caminar o caminaba todas las mañanas para tomar el transporte y ese trayecto lo disfrutaba yo mucho, veía los árboles, escuchaba a los niños que iban a la escuela, observaba a las mamás y entonces a lo mejor tú disfrutabas ese trayecto, ¿no? Por todo lo que ibas observando, escuchando, pero ahora ese trayecto ya simplemente te concentras en estar pensando qué hubiera hecho, si hubiera pasado, por qué me pasó a mí, y entonces vas con una preocupación del pasado arruinando lo que antes disfrutabas en el presente, ¿no? O incluso puede ser, por ejemplo, empieza con pequeñas actividades, pero después se generaliza, o sea, ya después le perdemos el interés o el disfrute a la mayor parte de nuestras actividades del día, ¿no? Incluso llega a haber un desinterés total porque dices, ¿para qué? Ya no vale la pena levantarme, no vale la pena bañarme, arreglarme. Entonces es poco a poco, es como una bola de nieve, comienza pequeña y luego se va haciendo grande, ¿no? Otro síntoma es el estado de ánimo deprimido la mayor parte del día. Esto es muy notorio, por ejemplo, a mí también que me llegó a suceder, es que yo no me había dado cuenta que era una persona que sonreía, ¿no? La mayor parte del día, y posteriormente dejé de sonreír, y ahora esa sonrisa que iba hacia arriba se convirtió en una sonrisa, en una carita que sí iba hacia abajo, ¿no? La línea. Y en la mayor parte, conforme se fue entrenando en mi expresión facial, llegó un momento en el que todo el día ya parecía que estaba enojada, ¿no? Y son pequeños, a lo mejor focos rojos o banderas rojas, como dicen,
que dejamos pasar porque creemos que a lo mejor decimos, bueno, es que me incomoda mi zapato, me aprieta mi pantalón, o sea, empezamos a justificar con pequeños detalles que a lo mejor algo más grave está sucediendo con nosotros y sobre todo en nuestra cabeza que no nos deja disfrutar ni estar felices o sonrientes la mayor parte del día, ¿no? Luego, otro síntoma es la disminución de actividad la mayor parte del día. Y aquí es muy observable que se comienzan a realizar cada vez menos actividades, ¿no? De a lo mejor tienes 30, 35, 40 actividades contando, ¿no? Te levantas, levantarse es una, ¿no? Lavarse la cara es otra, lavarse los dientes es otra, arreglarse para salir a laborar es otra. Y laborar, a lo mejor dentro de tu trabajo ahí tienes otras 35 actividades, 40, ¿no? Y comienzan a disminuir. Primero comienzan a disminuir a manera personal, por eso es que nadie se da cuenta por lo que estás pasando, porque nadie se da cuenta de qué hábitos de higiene tienes tú y cómo los estás descuidando, qué hábitos de arreglo tienes tú y cómo los estás descuidando. Entonces, cuando ya empezamos, ya venimos arrastrando un tema personal y se vuelve muy grande, ya comenzamos a afectar otras áreas y a disminuir las actividades en otras áreas que a lo mejor las personas lo pueden empezar a catalogar o a calificar como pereza, como flojera. Y realmente sí se vuelve un círculo de flojera porque tú realmente no tienes la energía ni la motivación interna para realizar actividades. Entonces, ya cuando se empieza a reflejar en otras áreas, como en el caso del área laboral, en pareja, en la familia, en lo social. En lo social difícilmente las personas se dan cuenta. Generalmente uno dice, bueno, es gente que tira la basura porque tiene el hábito de tirar la basura en todos lados, ¿no? Son personas que ocupan el estacionamiento de las personas con capacidades, con dificultad de movilidad, porque pues así están mal educadas, ¿no? Y no, realmente es porque hay personas que realmente están perdiendo esa motivación para moverse, ¿no? Para realizar actividades, y cada vez que realizan una actividad es muy, muy pesado y no las quieren realizar y no las realizan con energía, las realizan porque pues las tienen que hacer o porque alguien más les obliga, ¿no? Entonces, ya cuando empieza a afectar en temas laborales, ahí es cuando desafortunadamente hasta ahí es cuando ya comenzamos a ver que algo nos está afectando. Pero si tú lo comienzas a notar de manera personal o algún familiar tuyo, tú lo notas en la manera personal, es momento de buscar ayuda y no esperarse a que llegue a afectar a otras áreas. Otro síntoma es la sensación de somnolencia la mayor parte del día, a pesar de haber dormido suficiente. Esta somnolencia a veces hay que descartar, a veces no. Siempre, en primer lugar, hay que descartar que no sea un tema de salud, por ejemplo, diabetes, resistencia a la insulina, hipertensión, hipotensión. De verdad hay que verificar primero con análisis, ahí sí se tiene que hacer una serie de estudios, que generalmente son estudios que nos recomiendan a todos hacernos anualmente, estudios de laboratorio, para verificar que todo nuestro cuerpo esté bien y que no haya por ahí una falla, ¿no? Por ejemplo, en mi caso fue depresión postparto que se hizo más grande, no se hizo más grande, se prolongó porque me comienza a haber problemas de la circulación en el embarazo, pero no, pues ahora sí que ni la ginecóloga ni yo nos dimos cuenta y hubo una confusión, parecían síntomas de diabético o de resistencia a la insulina. Tampoco ahí se me hicieron los estudios pertinentes, pero sí pasaron como 3 años o 4 para ir viendo qué situación estaba ocasionando, por ejemplo, esta somnolencia, ¿no? Hasta que ahora sí que recorres a todos los especialistas habidos por haber, ¿no? Incluyendo yo, por ejemplo, en mi caso, pues yo incluimos psicólogos, psiquiatras, a todos. Y hasta que hubo un especialista en el deporte, que fue el que me empezó a orientar más y me encontraba, cada vez él me decía, ¿por qué no verificas? ¿Por qué no verificas? Y ese especialista fue el que, a lo mejor con otra visión de la salud, ¿no? Bueno, otro síntoma puede ser la dificultad de concentración. Y es verdad que estás realizando alguna actividad y no terminas. También por eso es que hay veces que se confunde con el trastorno de TDA, porque
la dificultad de concentrarse no es exclusivo de este trastorno, sino que también puede ser un tema de depresión, que a lo mejor la persona te refiere y te dice, yo antes tenía la capacidad de memorizar o de realizar actividades con facilidad sin perder el hilo, ¿no? Yo podía realizar 5 o 6 actividades, ¿no? Y ahora no, ahora ya nada más puedo hacer una actividad y solo me enfoco en esa actividad, ¿no? También depende de de la dificultad de la actividad, ¿no? Porque a lo mejor antes se realizaban actividades sencillas y ahora ya son actividades que tienen un grado de dificultad más grande. Entonces hay que evaluar que no sea el grado de dificultad de las actividades, que sea lo que está dificultando la concentración, porque cuando estamos en un aprendizaje nuevo, ahí se puede ver, puede haber dificultad de concentración por los nuevos aprendizajes, pero cuando es una actividad que ya dominas, ahí y que tú mismo sientes que comienza la dificultad, entonces es otro síntoma que hay que notar. Otro síntoma es la pérdida o aumento de peso. Este se da por el tema de incremento del apetito o falta de apetito, ¿no? Quisiera ser del team falta de apetito, pero no. En mi caso, sea la ansiedad o la depresión. Es un hambre que de verdad parece que es mucha hambre, pero también hay que identificar que no se junten con espacios de ocio, porque los espacios de ocio promueven también la sensación de hambre o de insatisfacción. También hay que identificar, ¿verdad? O ver un diferencial de que también no hayas estado muy expuesto a anuncios, ¿no?, de televisión, porque a veces, por ejemplo, ahora se mezcla, ¿no?, el contenido con los anuncios publicitarios. Entonces, terminando de ver alguna serie o estás viendo alguna película y dices, ay, ¿por qué tengo tanto antojo de hamburguesas o de pizzas o de, ¿no? O de alcohol o de vino o algo que fue un estímulo que estuviste viendo durante 1 hora, 2 horas, 8 horas cuando son series y nos aventamos el maratón. Entonces, hay que identificar que no sea por esto, ¿verdad? Pero también puede ser un tema justo de ansiedad o depresión que nos pueden aumentar el hambre o disminuir el hambre. Entonces, esto es muy notorio porque en un mes o en un corto tiempo podemos hacer un aumento de 6, 7 kilos o bajar estos 6 o 7 kilos. Cuando los bajamos o alguien más los baja, pues lo vemos normal, ¿no? Y decimos, ay, mira qué bien estás organizando tu vida y tu salud, ¿no? Y no lo vemos como bandera roja, ¿no? Pero a veces ya ese síntoma es difícil que lo veamos mal, pero cuando hay un aumento, lo normalizamos porque, bueno, pues ahora sí que se ha normalizado el consumo de comida chatarra o de que estemos comiendo, ¿no?, todo el tiempo. Ustedes identifiquen, ¿no? Ustedes voltean a ver en su zona laboral y generalmente alguien tiene algún cacahuate, alguna comida, gomitas, papas, algo, y lo normalizamos. Entonces, tampoco es normal estar necesitando esta dopamina que genera la comida. Tenemos que estar en equilibrio y eso es parte de nuestro peso. Otro síntoma es el insomnio o hipersomnia. Lo que les contaba, hipersomnia es como sentir todo el tiempo sueño, sueño, sueño. Y el insomnio, pues, es generalmente no dormir. En el caso de la depresión, es muy de no dormir en toda la noche y dormir todo el día. Este cansancio se ve reflejado. Incluso hay personas que cambian radicalmente de ser diurnas a ser nocturnas, ¿no? Y en la noche, ahí no podemos identificar todos estos síntomas, ¿no? Que son personas que realizan pocas actividades, que todo el tiempo están aletargadas, que son desorganizadas, que realizan 2 actividades de 35 que tenían en el día anteriormente y lo dejamos pasar. En mi experiencia, por ejemplo, muchos casos en la situación de las personas que enviudan, la depresión ya justo lo notan cuando ya cambió completamente, ¿no?, el horario. Ya es una persona que vive de noche y que no hay manera de visitar ahora sí que a nuestros papás o al abuelo porque ya tiene totalmente volteado el horario o ya no puede ser compatibles las actividades familiares con él porque ya completamente se ha volteado el horario. A veces este horario volteado no se ve cuando las personas trabajan de noche, ¿no?, que ahí tienen, pero tú honestamente, bueno, que puedes hacerte este rastreo,
bebiendo que no sea insomnio, ¿verdad? Pero el insomnio es muy incómodo, entonces es fácil de identificar. Y también otro síntoma es la fatiga o pérdida de energía la mayor parte del día. Es el no querer, de verdad, el no tener energía para hacer nada. Personas que buscan ayudas en las vitaminas, en productos milagro, en tés, que todo el tiempo están buscando a ver qué. Y primero, pues, como les comentaba, primero hay que hacer un chequeo que a lo mejor algo biológico no esté sucediendo, que te esté fatigando, que obliga a tu cuerpo a estar, ahora sí que activo, resolviendo ese problema y no pueda resolver, no tengas tu energía para resolver tus actividades en el día, ¿no? Pero en el caso de la depresión, sí es muy notorio la fatiga y luego se ve normalizado cuando las personas ya padecen de algún tema, ¿no? De dolor, como la ciática, dolores que son recurrentes, ¿no? Y ya lo empiezan a normalizar y ya empieza. El dolor es termina con tu energía. Y es fácil decir, bueno, pues sí, la persona padece de algún dolor y pues es normal que esté fatigada todo el día, ¿no? Pero la fatiga se le empieza a medicar, se le empieza a ayudar, ¿no? Con el medicamento para el dolor y aún así continúa esta fatiga, que es parte de la desmotivación que no encuentran para realizar sus actividades que antes de la depresión realizaban, ¿no? Aunque cuando son personas que desde pequeños son infantes que crecieron en un lugar de depresión, porque sí, hay familias que giran en torno a la depresión o a la ansiedad o mezcladas, ¿no? Lo normalizamos, entonces es normal que la familia pues realizan 3 actividades todos juntos por la mañana y toda la tarde es día de televisión, ¿no? Y uno a veces hasta llega a normalizar y decir, ay, qué bonito, ¿no? Conviven ellos, son familia muégano. Realizan 3, 4 actividades, incluso se ayudan porque pues entre todos resuelven, pero son poquitas actividades las que hacen. No es normal. Lo normal es que en todos, o sea, tengamos un cierto rango de actividades que nos ayuden a progresar, ¿no? A progresar en todos los ámbitos, tanto en la salud, como en lo económico, como en lo familiar, como en lo social. Entonces, sí, cuando veas esas banderas rojas, puedes tú catalogar y decir, a lo mejor esas personas, o yo, o mi familiar, o mi mejor amigo, amiga, necesitan ayuda, ¿no? Y otro síntoma es el sentimiento de inutilidad o culpa excesiva y son inapropiados. Hay personas que todo el tiempo están recordando, si yo hubiera hecho las cosas de A, B o C, el resultado hubiera sido otro. Y entonces este pensamiento se vuelve obsesivo. Todo el tiempo es, si yo hubiera, si yo hubiera, si yo hubiera. O yo tengo la culpa de, yo soy el culpable de. Pero se enfrascan en estos pensamientos y no se resuelve, porque todo el tiempo es estar pensando, por mi culpa, no sé, se enfermó mi mamá, por mi culpa mi hijo se cayó, por mi culpa. Y todo el tiempo es estar trabajando sobre la culpa y ahora sí que entramos en un entorno de victimización y ya que eres el culpable y eres lo peor y eres un inútil, porque viene este sentimiento desarrollado, no puedes hacer nada porque no te enfocas en la solución de problemas. Entonces, este es otro síntoma normal. Otro síntoma es la dificultad para tener o para generar pensamientos positivos, ¿no? Todo lo que todos conocemos a alguien que siempre, por más que lo saludas corto, porque dices, no lo quiero saludar, porque siempre que lo saludo me dice que le fue mal y nos cuenta toda su desgracia, ¿no? Y siempre su vida es una desgracia, y siempre está enfermo, y siempre tiene un problema grande que resolver, ¿no? Que si ya se divorció, que ahora un tema legal con el carro, que ahora un tema legal con el vecino, que ahora un tema, y entonces ahora sí que se la pasa de, quizás sí son, bueno, no quizás, son situaciones que pasan y que todos tenemos seguramente, pero ellos te lo cuentan desde la desgracia, ¿no? Desde el, pobre de mí, yo solo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer el otro, ya no puedo más, ¿para qué seguir haciendo las cosas y de todas formas siempre sale mal? Si no es una cosa es otra, hasta han escuchado el dicho, ¿no? Ya nada más falta que pase un perro y me orine. Y casualmente pasa una vecina paseando a la mascota
y sucede, pero es porque es la forma en la que la persona está generando sus pensamientos negativos, ¿no? Porque hay personas que tienen el diálogo positivo, pero para tener este diálogo positivo, estos pensamientos positivos en tu cabeza, necesitas trabajar tu depresión o tu ansiedad. No van a venir solitos de la nada, ¿no? O desafortunadamente comenzamos a desarrollar la depresión y comienzan a entrenarse estos pensamientos negativos. Entonces, otro síntoma es los pensamientos recurrentes de muerte, ¿no? En donde ellos mismos empiezan como a, en los diálogos, en las pláticas, en las comunicaciones, a referir que no es necesario que ellos tengan tanta salud porque ya tienen su tiempo contado, que ya llegó su momento y porque ellos ya terminaron todo lo que tenían que terminar, ¿no? Porque en esta vida siempre hay un inicio y un final y ya este es mi final, ¿no? Entonces lo normalizamos, ¿no? Porque a veces decimos, pues ya son personas que tienen una edad adulta mayor, pero recuerda que ya las generaciones que estamos ahora, nuestra esperanza de vida es de 90, 100 años o hasta 110 años. Entonces, bueno, claro, la calidad de la vida depende de tu salud, pero el prospecto que se hace ya es para llegar a los 90, 100 y 110. Y qué mejor que llegar, ¿no? Bien. Pero estas personas, aunque tengan 60, 70 años, ya hablan como si ya hubieran ya finalizado todo, ¿no? Y pero lo normalizamos en los adultos mayores. En los adolescentes es bien fácil encontrar, en los niños, cuando empiezan diálogos así tan destructivos en sí mismos, ¿no? Que te empiezan a hablar de la muerte, pero, bueno, de su propia muerte, de su no existencia, porque sí hay niños que te refieren, mis papás serían más felices si yo no existiera. Por culpa mía suceden tantas desgracias a mi familia, debería de no existir. Entonces, sí es más fácil encontrar la banderita o el foco rojo en los adolescentes, pero no normalices, aunque sea un adulto mayor y hable así, quiere decir que trae arrastrando un tema de depresión. Ya cuando llegamos a este punto es porque ya es depresión. Este síntoma ya es depresión. Ya no es antes de la depresión, ya no es está desarrollando depresión. Esto es, ya está la depresión implementada, ya tiene años la depresión en su cabeza y ya es el último paso en donde empezamos a pensar en la terminación de nuestra vida, en cómo el mundo sería mejor sin nuestra presencia. Entonces, también ahí hay que descartar que no exista un tema de alguna enfermedad biológica, porque hay enfermedades que son demasiado dolorosas y te llevan o te orillan a pensar en la muerte, ¿no? Personas que tienen problemas en la cadera, cáncer o enfermedades ya degenerativas en una fase terminal, como la diabetes, que a lo mejor ya no ven, ya tienen llagas, que ya tuvieron amputaciones, que ya sufren alrededor del dolor. Seguramente ahí ya es una depresión, pero esta es originada por la enfermedad, por la ausencia de salud, ¿no? Pero bueno, entonces, hasta aquí están los síntomas. Existen circunstancias en la vida que en general algunos síntomas de ansiedad o depresión, cuando estos síntomas se ignoran, aumentan al grado de ser incapacitantes para vivir de forma funcional. Por ejemplo, desarrollamos enfermedades degenerativas u otros padecimientos mentales. El padecer algunos síntomas de ansiedad o depresión no es suficiente para etiquetarnos como soy un enfermo de ansiedad o de depresión. Son síntomas que se deben tratar para evitar el trastorno de ansiedad o depresión. Sin embargo, cuando los síntomas generan incapacidad para vivir de forma funcional, puede convertirse en un trastorno e incluso generar el desarrollo de otros trastornos y enfermedades clínicas asociadas. La ansiedad y la depresión se normaliza, porque muchas personas tienen síntomas, pero son funcionales hasta que se enferman o se vuelven disfuncionales. Por ejemplo, como hay personas, o sea, la ansiedad es muy de las personas que generan y económicamente generan muy bien, pero ya llega, porque son personas que son funcionales dentro de siempre estar ocupados y preocupados por el futuro, ¿no? ¿Qué pasa el día que les quitas el trabajo? Pues ahí es cuando la familia y todos, incluso la persona, se da cuenta que tiene ansiedad, pero ya de por años, ¿no? Pero como toda esa ansiedad y todos los síntomas los podía volver funcionales dentro del trabajo, ¿no? Es una persona muy irritable, a todo el mundo regaña. Y es que está bien que regaña a todos, pues él es el, no sé, él es el jefe, el líder, el que va viendo que haya resultados.
Entonces todos normalizamos y decimos, está bien que sea enojón, ¿no? O irritable, y no es así. Y en el tema de la depresión, igual a lo mejor vamos diciendo, no, pues es que sí, cada vez es más difícil encontrar un trabajo, porque cada vez te solicitan más experiencia y menos edad, y hay muchas causas, ¿no? Y podemos justificar todas, pero a lo mejor puede ser que sea un tema de depresión, y ahí también no nos damos cuenta, porque ya normalizamos que sea algo recurrente, ¿no? El no encontrar trabajo inmediatamente o el trabajo que uno desea, ¿no? Y entonces hay banderas o síntomas que no identificamos porque son situaciones, imagínense que no las identificamos porque ya las vemos tan normales, porque toda la población las maneja y las tiene. Quiere decir que somos una población enferma, que tenemos ansiedad o depresión, o las dos juntas, ¿no? A veces puede ser cíclico y por eso es que nos vemos funcionales, porque podemos estar en etapas bien, perfectos, y otros 3, 4 años aventárnosla, pero mal, ¿no? Sea que vivamos ansiedad o depresión o mezcladas. Y acuérdate que estos dos son la base para desarrollar otros trastornos. Nuevamente te digo, la persona que es asesina serial, ¿no? Esta empezó con un tema de ansiedad o de depresión. Y digo asesino serial, siempre voy a poner ese ejemplo porque es el más sencillo y que podemos comprender. Pero si te pusiera otros ejemplos, pudieras verse a lo mejor alguien que diga ofendido, ¿no? Y que diga, ay, no, yo no. No es la finalidad. La finalidad es que todos apoyemos y todos sumemos en la sociedad. Si tú resuelves tu ansiedad, tú eres un granito de arena más saludable que puede con el ejemplo apoyar a que toda la sociedad siga, ¿no? ¿Dónde te sanaste tú? ¿Por qué lo tengo que hacer yo? ¿Por qué veo que esa persona es funcional y es feliz? Yo también quiero, ¿no? Pero es porque lo vemos, pero como todos ya estamos inmersos en la ansiedad y en la depresión, ya no sabemos ni quién es normal ni quién no, ¿no? Entonces, y no es que seamos anormales, sino que ya todo el tema de la industrialización y del consumismo nos ha llevado a un ritmo acelerado, antinatural, de cómo desenvolvernos como seres humanos. Entonces, el tema de empezar a actuar como si fuéramos máquinas de producción, dejando de lado la salud, es lo que ha provocado que ya normalicemos lo que no es normal. Entonces, no tenemos que esperar a que seamos disfuncionales, ¿no? Hay que trabajar en los primeros síntomas para que podamos curarnos todos como sociedad y todos normalizarnos. La obesidad, todos normalizamos la obesidad, cuando puede ser un tema de ansiedad o depresión, cuando las situaciones son extremas, como el suicidio o el cáncer o una enfermedad discapacitante, es cuando tenemos la atención a la depresión o a la ansiedad. Antes no, antes decimos, bueno, no pasa nada, son enfermedades que están de moda, son enfermedades que están, pero ¿por qué se generan? Bueno, pues porque imagínate, tú aceleras todo el tiempo, en el caso de la ansiedad, aceleras todo el tiempo tu sistema inmunológico, todo el tiempo lo tienes listo para huir de un monstruo que no existe, que está aquí en tu cabeza, que son tus pensamientos negativos, y entonces ese aceleramiento del sistema inmunológico y de todo tu cuerpo no permite que tú estés concentrado en las enfermedades que de verdad son las que tiene que enfrentar, ¿no? O que él mismo genere estas enfermedades o que sea fácil contagiarse o adquirirlas porque tú ya lo estás desgastando con otras circunstancias. Y en el caso de la depresión, pues también es igual, o sea, tienes el cuerpo, lo entrenas a trabajar al mínimo y entonces el día que aparecen circunstancias difíciles, él no va a hacer el mayor esfuerzo porque tú ya lo tienes trabajando al mínimo, ¿no? Entonces, hagamos una revolución de salud mental para mejorar nuestra sociedad. Gracias por acompañarme en este episodio. Recuerda que toda esta información es una guía para ayudarte a comprenderte mejor, no un reemplazo de la atención profesional. Tu salud mental importa y buscar ayuda no es debilidad, es valentía. Siempre será necesario contar con el apoyo de un especialista para avanzar en tu proceso de sanación. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta entonces, cuida tu mente, cuida tu corazón.